Sí, acá estoy, inflando un poco las ruedas antes de salir. Hoy vamos a hablar de cuál es la presión ideal para nuestros neumáticos, ya que de eso depende el rendimiento de nuestra bicicleta, tanto en comodidad, en seguridad, a la hora de frenar o de trazar las curvas. Así que vamos a ver cuáles son los factores que influyen en la presión. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es verificar cuál es la presión mínima o máxima. Algunas marcas solamente ponen la máxima, que siempre aparece aquí en la cubierta. Por ejemplo, esta es 8 bares, o sea 116 PSI. También vamos a necesitar un inflador que tenga manómetro, o si no, podemos tener un manómetro por separado. Así podremos controlar cuál es la presión exacta. Si no tenemos ninguna de estas cosas, siempre podemos ir apretando un poco la cubierta, hundir un poco, pero no demasiado. Hay varios tipos de neumáticos en el mercado y también distintos sistemas. Tenemos los tubeless, tenemos el sistema normal de cámara y cubierta o el más utilizado, y también tenemos los tubulares, y cada uno de ellos lleva una presión diferente. Así que empecemos de menos a más. Tubeless. Estos son los sistemas que menos presión llevan, ya que al no tener cámara no hay riesgo de que con un bache se muerda la cámara. Luego en el medio tendríamos la cámara y la cubierta, ya que tiene cámara, por eso tenemos que inflarlo un poquito más. Y los que llevan más presión de todos son los tubulares, que incluso en la pista, claro, como son superficies que son muy lisas, pueden aprovechar la ventaja de tener más presión y utilizan hasta más de 200 PSI. Otro punto a tener en cuenta, que es bastante clave, que va a influir directamente en la presión de nuestros neumáticos, es el ancho. O sea, cuanto más fina sea la cubierta, más presión llevará, y cuanto más ancha, llevará menos. Siempre va a depender del peso del ciclista, pero si somos más pesados, indiferentemente de la cubierta, vamos a necesitar más presión, y si somos más livianos, vamos a necesitar un poco menos. El grip o el agarre es algo fundamental, sobre todo cuando vamos bajando, en las curvas rápidas o incluso en la frenada. Entonces, si tenemos una cubierta que tiene demasiada presión, lo que va a pasar es que la cubierta no se va a deformar lo suficiente con las imperfecciones de la carretera y tendremos menos agarre. Lo que buscamos es una presión que nos permita que la cubierta se deforme lo suficiente para tener un buen agarre. Hay muchos estudios a raíz de este tema, pero la gran mayoría coinciden con Fran Berto, que en la época de los 80 dijo que para tener un buen agarre, un buen grip, la cubierta se tiene que deformar, o sea, se tiene que comprimir un 15% de la altura total cuando estamos rodando encima. Claro, esto es muy difícil de medir, pero con esto tenemos unas dimensiones o unos parámetros de que la cubierta necesita tener una cierta deformación para poder tener un buen agarre. La resistencia en la rodadura es algo de lo que se habla mucho. Está claro que para tener menos resistencia en la rodadura con una alta presión tendremos más beneficios, pero claro, eso cuando la carretera está como un billar. Cuando la carretera en realidad tiene muchas imperfecciones, la alta presión lo único que va a hacer es crear más vibraciones y eso nos va a frenar nuestro avance. O sea que con una presión más baja que pueda absorber esas vibraciones, vamos a conseguir ir más rápido. Seguramente tendremos un poco más de resistencia a la rodadura, pero en el conjunto entre resistencia de rodadura y las vibraciones que son absorbidas por la cubierta, al final iremos más deprisa. En cuanto a los pinchazos, yo creo que en esos todos coincidiremos que lo mejor es una presión alta para poder evitar los pinchazos, sobre todo cuando agarramos un bache y aparece el famoso pellizcón de la cámara. Si tenemos una presión un poco más alta, esto no sucede. Claro, todo esto es diferente para aquellos que utilizan el sistema de tubeless. Bueno, llegó la hora de hablar de las presiones, que de eso se trata este vídeo, pero con toda esta explicación es para que se hagan una idea que el tema de la presión es algo muy complejo y que depende de muchos factores. Bueno, vamos a darle un ejemplo de una persona que pesa unos 70 kilos, siempre utilizando un sistema de cubierta con cámara. En una cubierta de 23 milímetros serán 7.1 bares en la rueda trasera y 6.9 en la rueda delantera. Luego, en una cubierta de 25 serán 6.7 atrás
y 6.4 adelante. Y en una de 28 que lleva menos aire será 6.1 atrás y 5.8 en la rueda delantera. También hay algunas calculadoras online que hacen esto por nosotros, digamos. Ponemos nuestro peso, la superficie, el terreno donde vamos a rodar y lo calculan automáticamente. Para terminar, tanto la presión que les hemos dado como la que nos puede dar una calculadora son un punto de partida. Lo mejor será encontrar la presión que es ideal para nosotros. Eso lo conseguiremos rodando, haciendo kilómetros y haciendo pruebas. Quizás podemos partir con la base que les hemos dado y de ahí subir y bajar presión. Todo dependerá si nos gusta un estilo más racing y que queremos más rendimiento, quizás usemos más presión, o si queremos algo más de confort y bajemos un poco la presión. Todo esto es un gusto personal. Así que a raíz de esto les vamos a dejar una encuesta en la app de GSN. ¿Son de los que les gusta más presión porque quieren más rendimiento o prefieren bajar un poquito la presión e ir a algo más cómodo? Así que ya saben, vayan a la app y voten. Si les gustó el vídeo, como siempre, le pueden dar al pulgar hacia arriba y no olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima. Chao, chao.